Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la comisión número 4 de esta octava edición del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Esta es la primera parte de la presentación del cuaderno, del cuaderno 175 del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, titulado Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, reflexionar, crear y hacer. A las 6 comienza la segunda parte de la presentación de este cuaderno, así que están todos más que invitados en la comisión, que es a la número 5. Quiero comenzar agradeciendo muy profundamente a cada una y cada uno de ustedes, arquitectas, arquitectos, académicas, académicos profesionales, hoy todos expositores, por el trabajo que han desplegado en este tiempo, ya más de un año, desde aquel momento en que nos comunicamos por primera vez para abordar juntos este proyecto. Y este trabajo tan arduo hoy se ve plasmado en estos artículos tan valiosos que conforman este cuaderno 175. Un cuaderno para todos nosotros, para mí en particular muy especial, ya que reflexionar, crear y hacer es el primer proyecto de la línea de investigación Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura. Es una línea de investigación muy nueva, creo que es tal vez la última línea de investigación que pertenece al Instituto de Investigación en Diseño, está coordinada por el Centro de Investigaciones en Arquitectura de este instituto, dentro, lógicamente, de la Facultad de Diseño y Comunicación aquí en la Universidad de Palermo. Esta línea, muy nueva, como les decía recién, surge con el objetivo, en primer lugar, de crear una agenda disciplinar, regional y perspectiva, abarcadora de todos los campos de la arquitectura, pero con un fuerte anclaje y con una fuerte perspectiva interdisciplinar. Y en segundo lugar, que esta agenda aporte nuevas respuestas y soluciones a los múltiples desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos que demandan hoy a la arquitectura, a nuestra disciplina, en América Latina en particular y en el mundo todo. Este proyecto, esta línea de investigación, mejor dicho, se organiza en 5 grandes áreas temáticas que son entendidas como diálogos entre la arquitectura y distintas áreas del conocimiento, distintos campos del saber. Estos diálogos, que son los que son estos ejes temáticos y que también ayudaron a organizar el cuaderno 175, son los diálogos entre arquitectura, economía y territorio, diálogos entre arquitectura, diversidad y género, diálogos entre arquitectura, ambiente y paisaje, diálogos entre arquitectura, tecnología y producción, y finalmente los diálogos entre arquitectura, formación y profesión. Esto es solo el inicio, creo que es un gran inicio de un largo camino que espero, y seguramente así será, continuemos juntos, y convoco también a todos aquellos asistentes y oyentes que sé que están hoy conectados, distintas autoridades de numerosas casas de estudio a todo lo largo y ancho de América Latina, así que los convoco a ser parte de los nuevos proyectos que están surgiendo. Nuestro objetivo ahora, a partir de esto, es no solamente hacer crecer esta línea de investigación, perspectivas interdisciplinarias en arquitectura, sino que cada uno de estos núcleos o ejes temáticos se conforme en sí mismo en una línea de investigación. Así que, bueno, están todos, como les decía,
más que invitados, todos tienen mis contactos, y si no, va a aparecer durante el transcurso de este encuentro en el chat del Zoom. Y bueno, de mi parte, no queda más que volver a agradecer por la presencia de cada uno de ustedes. Les recuerdo que tenemos en cada exposición 8 minutos. Yo les voy a estar recordando. Tengo también ese fastidioso rol aquí de recordarles que al minuto 7 está un minuto para que puedan ir cerrando cada presentación. La idea es cerrar a las 6 menos 10, a las 5:50, para que la próxima comisión, que es la segunda parte de la presentación de cuaderno, también pueda acceder con comodidad. Así que bueno, no tengo más nada para decir, más que agradecerles y bueno, convocar entonces a Santiago Rodríguez Alonso, que lo veo acá en pantalla, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él va a iniciar con su exposición. Muchas gracias a todas y todos. Esto lo escuchó Santiago. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias al moderador por el apoyo técnico que me hizo estos minutos. Gracias, Roberto, y al resto de la Universidad de Palermo. Bueno, este proyecto de investigación está inscrito en el Instituto Superior de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Es parte de una tesis doctoral que estoy haciendo en urbanismo también, en la misma facultad. Y considera, bueno, las tensiones y conflictos suscitadas en los procesos crecientes de desarrollo urbano, sobre todo en los territorios de borde del área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, entiendo que se ve la presentación. Vamos a pasar por un poco lo que es la identificación de la región metropolitana, para los que no la conocen. Tenemos bien en gris, bien densificada el AMBA, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires más los municipios que la rodean, y se ven como esos tentáculos que empieza a generar lo que es la propia región. ¿Sí? En ese sentido, desde hace bastante tiempo se vienen identificando procesos de densificación, motivo de estudio no solo mío, sino de varios otros autores muchísimo más reconocidos, donde se empieza a apreciar diferentes coronas, tanto en la zona norte como sur como este, más la ciudad de Buenos Aires, y en esa línea, bueno, empiezan a aparecer diferentes estratos, ¿sí? Ahí empieza a aparecer una línea punteada que define algún borde de densificación, que posteriormente empezamos a estudiar con más complejidad en el ámbito de la región metropolitana de Buenos Aires, donde también empieza a haber como coronas o cordones que definen diferentes estratos, ¿sí? Después también una matriz socioproductiva que va en tal sentido, y así una sucesión de capas que tienen que ver con esto, ¿no? Sumado a ello, bueno, los problemas ambientales producto de la falta de interés. En ese sentido, una de las ciudades que cobró interés, la ciudad de Cañuelas, dentro de la cual, bueno, hay varios municipios de mucha menor escala, pero también son importantes. Sumado a ello, bueno, Cañuelas tiene muchísima riqueza ambiental, aparte tiene un conflicto de interjurisdiccionalidad, dado que es, por un lado, la cuenca alta de Acumar, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, entonces cobra otra relevancia. También en la actualidad se está trasladando el mercado agrícola ganadero, lo que era el mercado de Liniers, lo cual también le da más interés para el estudio. En esa línea, desde hace un tiempo, también se viene realizando numerosas modificaciones en los usos del suelo, que es importante destacar. Empezaron a crecer los barrios privados, ¿sí? Y lo que encontramos es que tenemos ciertos usos y en la realidad terminan siendo otros. Esto también producto de las tensiones suscitadas, como venimos mencionando. Y producto de ello, entonces, decidimos ir unos cuantos pasos para atrás y empezar a ver qué pasaba, por qué sucedía esto, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de los crecimientos que se dan en las manchas urbanas tienen que ver con, por un lado, los ferrocarriles, a principios, ¿no?, del siglo. Después se empezaron las identificaciones intersticiales, ¿sí? Las cuestiones que quedaban entre los ferrocarriles. Posteriormente redes viales, ¿sí? Que esto en gran medida dieron lugares a los barrios privados, los centros más urbanos, por así decirlo. Y por último, las autopistas, esa necesidad de llegar rápido en auto a las zonas suburbanas. En esa línea, a partir de otro proyecto de investigación ya terminado, lo que hicimos fue
detectar los bordes, ¿sí?, de las consolidaciones. Esto obviamente fue mutando. El último caso que tenemos es el del 2020, plena pandemia, pero ya había numerosos casos. Es producto de este proyecto de investigación evaluar el crecimiento de esa mancha, ¿sí?, el traslado de ese borde. Sumado a ello, también hay una sucesión de estudios. Podemos citar el caso de Moreno, el caso de Salvador Rueda y demás, que definen algunas cuestiones que amortiguan o apaciguan los daños que genera esto de la no densidad, la no compacidad de la ciudad, ¿sí? Distorsionar los territorios de borde, esa sería la definición. En ese sentido surgen, por ejemplo, las ciudades policéntricas. Este es el caso del modelo a donde queremos llevar, por ejemplo, la ciudad de Cañuelas como caso de estudio, como modelo a seguir. Ante eso nos encontramos con la problemática de definir qué es un territorio de borde. Un territorio de borde puede ser frontera, puede ser intersticio, puede ser también la densidad entre el límite urbano y rural, pero también puede ser una medianera que divide un barrio privado de una villa, de un asentamiento precario, ¿sí?, con falta de servicios y recursos. Entonces, bueno, hay que tener cierta claridad en relación a eso, al manejo del espacio público, al manejo de la movilidad, ¿sí?, del acceso a los servicios y a los recursos. En ese sentido vuelven a aparecer estas cuestiones. En el caso de Moreno, lo que plantea es, bueno, la ciudad policéntrica, la ciudad de cercanía, la ciudad de 15 minutos definida, o el área metropolitana de 30 minutos, como para acercar esos servicios, esa red de infraestructura, esos nodos, ¿sí? Y por ende la cuestión social también se ve mejorada. Por otra parte, como decíamos, tenemos el caso de Rueda, donde lo que propone es peatonalizar las manzanas de los nodos centrales, de modo de que la densificación urbana central se traslade a la zona periurbana rural, ¿sí? De esa forma lo que hacemos es como compaginar, por un lado, las cuestiones asociadas a las ciudades policéntricas, ¿sí?, a la ciudad de borde. En ese sentido también empezamos a detectar algunas de las estrategias que están probadas que funcionan a nivel mundial, les diría, ¿sí?, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En este caso, bueno, calles compartidas, micromovilidad, peatonalización, todo lo que refiere al urbanismo táctico, ¿sí? Lo que sería acupuntura, y en ese sentido la complejidad tiene que ver con diagnosticar la problemática, entender a dónde aplicarla y validar si funciona o no. En otro caso, ¿sí?, siguiendo la línea de los espacios verdes, la mejora de la irrigación del agua de lluvia y demás, también se plantean jardines de lluvia, drenaje sostenible, que un poco también funciona en Europa, en Barcelona, se está Santiago, aplicando un son poco en la los ciudad de Buenos Aires. 2 minutos. Bien. Y por último, también esta cuestión que empieza a aplicar la ciudad, ¿no?, el distrito multifuncional. ¿Qué pasa cuando a una zonificación le ponemos más de un uso? Podemos usar la trama urbana de día, podemos usar la trama urbana de noche, podemos alejarnos, en el caso de Cañuelas funciona mucho el tema del concepto de fin de semana. O sea, el fin de semana Cañuelas se explota y en la semana es una ciudad mega operativa. Entonces, esto del concepto de multifuncionalidad podría llegar a funcionar muy bien. Así que bueno, nada más que agradecer al equipo de trabajo que tengo, los colaboradores, los pasantes, y bueno, espero seguir adelante y poder mostrarles resultados a la brevedad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. La verdad que es un gran ejemplo de la complejidad de la metrópolis sudamericana. Bueno, esperamos ansiosos los avances de la investigación. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con Mónica Verdejo Ruiz, Alejandro Rebollo Cortés y Sejong Jin desde España. Buenas noches para ellos. Hola, buenas noches. Sí, aquí ya son las 9 de la noche. Bueno, procedo ya a empezar con la presentación, si os parece. Bueno, no he preparado la presentación como tal porque esto es algo muy breve, entonces simplemente os voy a compartir un poco lo que fue la investigación esta en torno a la ciudad de Houston que realizamos en el máster de proyectos arquitectónicos avanzados en la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Universidad de Houston en el año 2021. Les comparto así muy brevemente lo que supuso para nosotros. Bueno, nosotros nos centramos en el estudio de Houston a través del Buffalo Bayou,
que el Buffalo Bayou es uno de los numerosos brazos pantanosos que existen en la costa del Golfo estadounidense, que conectan pues, la zona interior de Texas, Luisiana, con lo que es la costa litoral del Golfo. Bien, el Buffalo Bayou fue muy importante para la fundación de la ciudad de Houston y todo su desarrollo posterior. La ciudad de Houston se fundó en el 1836 en un crecimiento natural de este bayou, que se utilizó como un embarcadero natural desde el momento de su fundación. El hecho de que bueno, la ciudad fue ganando digamos, notoriedad en las zonas cercanas para ese transporte de las materias primas desde todo lo que es esa zona interior de Texas hacia el mar, hacia el puerto de Galveston. Y entonces, a partir del 1869, que es cuando ya se oficializa la construcción del canal como tal, el Buffalo Bayou en apenas 40 años pasa de ser un mero arroyo cambiante y sinuoso y se convierte en un verdadero canal fluvial navegable que cada vez pues sufre diversas ampliaciones y dragados consecutivos para permitir la entrada de barcos cada vez mayores. El hecho de que Houston tenga su puerto en una zona más interior, no está pegando directamente con el litoral, esto posibilita, esto hace que ese puerto, al estar más protegido y tener una entrada directa desde el mar, aunque larga, pero hace una conexión directa con el mar, esto hizo que en el 1901, cuando se descubrió petróleo en las zonas cercanas, todo ese petróleo fuera directamente enviado a Houston y para luego su posterior exportación y distribución internacional. El creciente uso del petróleo, pues esto generó que numerosas industrias y refinerías se asentaran a lo largo de todo el canal y pues fueran también construyendo todo ese ecosistema, digamos, que tenemos hoy en día plagado de estas industrias petroquímicas. Un apunte muy fundamental respecto a este lugar, respecto al clima y al territorio, es que la zona de la costa del Golfo sufre habitualmente huracanes y tormentas tropicales que hacen que estos bayous naturales, ¿no? Pues crezcan de forma natural, pero como tienen la capacidad de adaptarse y de filtrar todo ese agua, consiguen gestionar bien todos estos procesos naturales. ¿Qué ocurre? Que el Buffalo Bayou, al haber sido totalmente artificializado, ha perdido esa capacidad de adaptación, y esto ha supuesto que las inundaciones cada vez sean peores, sean mayores en Houston, porque por una parte ya ha perdido esa capacidad de absorber el agua, evidentemente, al estar completamente convertido en el canal en hormigón, se ha hormigonado todo. Y además el canal, o sea, su cauce ha aumentado, por lo tanto la cantidad de agua que puede llegar a la ciudad es mucho mayor. En consecuencia, esto ha impulsado la necesidad de nuevas intervenciones sobre el lugar para intentar gestionar estos problemas, y se han construido reservorios, se han construido parques naturales, para intentar drenar, que se pueden inundar de forma, digamos, natural. Pero esto ha sido insuficiente y a lo largo de los años, a partir de 1900, se han ido intensificando todas estas inundaciones y esto ha provocado una situación que actualmente es insostenible y genera muchísimos problemas para toda la población. Entonces, de toda nuestra investigación sacamos 3 puntos importantes. Uno es, primero, que el Buffalo Bayou es un híbrido entre naturaleza y tecnología, no es un ente puramente natural, ya no lo es, pero tampoco es puramente artificial, porque también existen pues, plantas, animales, los humanos mismos, también nosotros todos participamos e influenciamos y pues participamos de esos procesos naturales que se siguen produciendo. En segundo lugar, que existe un diálogo permanente y constante entre las acciones del ser humano y las repercusiones que se tienen en el medio, y a su vez los efectos que esto tiene en nosotros, que impulsan nuevas intervenciones. Es decir, por ejemplo, en el caso del Buffalo Bayou, primero se hizo el canal,
Esto originó que las consecuencias de las inundaciones fueran peores, como ya he dicho antes. Esto originó nuevas medidas, estos reservorios, estos parques inundables, pero que han resultado ser insuficientes. Entonces esto genera la necesidad de una nueva intervención humana. Como digo, es un ciclo que se retroalimenta. Y en tercer lugar, el hecho de que el ser humano tradicionalmente, históricamente, ha observado la naturaleza y ha podido extraer de ella determinados patrones que se repiten, y entonces ha deducido que la naturaleza es de algún modo predecible y por lo tanto controlable. A través de la tecnología se puede extraer de ella todos los recursos sin limitación. ¿Qué ocurre? Que esto, pues, visto lo visto, no es así, no ocurre así. La naturaleza, por lo tanto, no es tan previsible como nosotros esperábamos, y el caso particular de Houston con el Buffalo Bayou está demostrando realmente ese afán humano por controlar la naturaleza por medio de la tecnología. Es decir, está poniendo en crisis el modelo del tecnocentrismo en el que hemos vivido hasta ahora. Entonces esto supone que hay que hacer un replanteamiento de la relación que tenemos con la naturaleza, y en este sentido recurrimos a la teoría del actor red de Bruno Latour, que supone que todos los factores que influyen en una realidad concreta, pues ya sean los factores naturales, los económicos, los industriales, todos los factores están operando en un mismo nivel, no existen jerarquías, sino que están todos en un mismo nivel, interactúan constantemente. Sí, un minuto, perfecto. Entonces, todos interactúan simultáneamente, y entonces no podemos desestimar ninguno. Y entonces, la consecuencia, la naturaleza no puede ser ya comprendida como un mero fondo inerte o simplemente un fondo pasivo, una fuente de recursos de la que poder extraer todos los recursos naturales, sino que debemos comprenderla como un agente activo, como un actante que nos influye también de vuelta, y por lo tanto la solución se encuentra en la cohabitación con esos procesos naturales y en utilizar la tecnología, pero no ya para controlar la naturaleza o para esquilmarla, sino para realmente convivir con ella. Y este sería el resumen. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Es muy interesante el proyecto. Les recuerdo a todos que estamos presentando síntesis, muy síntesis, de proyectos muy interesantes y que, bueno, obviamente pueden acceder, y los instamos a todas y todos que lo hagan, y puedan leer el artículo completo en el cuaderno 175, que ahí seguramente en el chat ya está el link. Así que muchas gracias, Mónica. Y bueno, ahora continuamos con Guillermo Segura Contreras y Arturo Velázquez Ruiz de la Universidad Veracruzana en México. Bienvenidos. Arturo, ¿cómo estás? Gracias. Hola, buena tarde. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan en este espacio, y felicidades por la organización. Fíjense que cuando vimos Arturo y yo la convocatoria de la Universidad de Palermo para participar en el número de la revista Cuadernos, esta sobre perspectivas en arquitectura, si no mal recuerdo, reflexionar, crear y hacer, pues creímos pertinente tomar el tema del subsuelo urbano para hacer una reflexión de su importancia para el funcionamiento y la estética de la ciudad contemporánea. Así también el poder mostrar cómo se puede crear y hacer espacios de gran calidad en su funcionamiento y en su arquitectura. Por ello, nuestro trabajo se titula Paisaje Urbano Subterráneo, una extrapolación de pensamientos urbanos. Dentro de la reflexión que tuvimos, esta también nos llevó a ver que el espacio subterráneo fue en gran medida ignorado por las teorías o pensamientos urbanos del siglo XX y también, ¿por qué no?, también del siglo XXI. Es así como vimos la necesidad de ver cómo esta espacialidad subutilizada, que es el subterráneo, podía extrapolarse a estos pensamientos. Y esto realmente es importante, ya que se ha visto cómo el espacio subterráneo ha aportado en el funcionamiento de las ciudades, y no solo pensando en los sistemas de transporte urbanos como el metro o el subte, ¿no?, sino también en esta reciente protagonismo en centros culturales, museos, galerías, centros comerciales y hasta parques y viviendas, ¿no? Efectivamente, como lo comenta Ramón, el subsuelo urbano ha sido un recurso y
y un componente que ha ayudado en diversos aspectos a la ciudad. Recordemos que desde hace cientos de años este subsuelo ha sido utilizado para diversas cuestiones, no solamente como refugio y como vivienda, sino también contra refugio, contra ataques de otras personas, por ejemplo. Pero desde finales del siglo XIX y particularmente en el siglo XX, se comenzó a ver su potencialidad como elemento de infraestructura y espacio público. Al principio igualmente como refugio, en este caso recordemos los refugios antibombas, pero también para albergar diferentes infraestructuras urbanas, redes de agua, drenaje, etcétera, y particularmente, como se mencionó, estos sistemas de transporte como lo fue el metro. Esto quizá fue un motivo para reflexionar ese uso que se le puede dar a los espacios subterráneos. En este punto también tenemos que recordar que desde la Revolución Industrial nuestra ciudad ha cambiado. Comenzó esta dinámica veloz y compleja que ha transformado las formas de habitar en la misma y de cómo los seres humanos percibimos el espacio urbano. Sin embargo, esta situación, este cambio se ha agudizado en los últimos años. Por ejemplo, en Latinoamérica han surgido nuevos modelos de urbanización cerrada, dispersa, que han fragmentado la ciudad y que han generado problemas de proximidad o de falta de proximidad y una mala movilidad, particularmente, de nuevo, en la América Latina. Ante ello, creemos que este subsuelo es un espacio urbano que como elemento puede coadyuvar a lograr una mejor compacidad en la ciudad al aprovechar, por ejemplo, zonas que ya están ocupadas, que ya han sido consolidadas y que pueden ser aprovechadas en esta nueva escala, ¿no? Haciendo un uso más eficiente del suelo que se ha vuelto en estos últimos años cada vez más escaso y caro. Sí, así es. Creo que todos conocemos el Museo del Louvre, ¿no? Y como Pei intervino el espacio subterráneo, no solo para su ampliación, sino para destacar el acceso. Fue un parteaguas y con esto se comenzó a ver cómo pues, se debía diseñar estos espacios. Muchos de los teóricos urbanos del siglo XX, como Kevin Lynch, Gordon Cullen, Camilo Sitte, Frederick Guibert, pues si no hablaron de manera abierta o explícita del subsuelo, sí dejaron trazos para poder incorporar pues, a esta espacialidad en sus estudios, a sus opiniones o quizás hasta las metodologías urbanas, ¿no? Y es por eso que debemos preguntarnos, y un poco el texto presentado aborda este asunto, ¿qué características deben poseer estos espacios subterráneos para lograr ser incorporados exitosamente a la ciudad? Porque no todos lo han logrado, ¿no? Entonces tendríamos que pensar un poco en la imagen de este espacio subterráneo, en la legibilidad del espacio subterráneo, en la accesibilidad del mismo. Pensemos, por ejemplo, en teóricos que han hablado de cómo leemos el espacio urbano. Recordemos a Ian Bentley, por ejemplo, en su libro Entornos Vitales, hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano, en el que él menciona ciertas características que si bien no las aplica directamente al espacio subterráneo, pues podían ser útiles al momento de teorizar al respecto. Recordemos algunas de ellas como personalización, riqueza visual, versatilidad, variedad, permeabilidad, entre otras, que de nuevo tendríamos que empezar a recordar y a repensar en sentido del espacio subterráneo. Sí. Y bueno, y también existen diversos ejemplos de cómo el subsuelo ha sido un caso de éxito en aspectos arquitectónicos y urbanos en todo el mundo. Aún a pesar de esto, quisimos concentrarnos pues, en nuestro contexto latinoamericano, tomando a la Ciudad de México, a la ciudad de Santiago de Chile y a Buenos Aires. Y con estos casos de estudio fuimos haciendo una comparativa en diversas cuestiones, como las que comentábamos de Ian Bentley ahorita con Arturo. Y vimos que, aunque son pocas las intervenciones aún que hacen uso del subsuelo, estas han impactado de manera favorable sobre el espacio urbano y sus formas de habitarlo. Ejemplo de ellos podemos mencionar cómo fluye mejor la movilidad, cómo se vuelve más seguro el espacio superficial, cómo se aprovecha el uso del suelo, cómo nos expande más la ciudad. Vemos una ciudad compacta gracias al subsuelo. Esto por mencionar algunos, ¿no? Por ello, la necesidad de llevar esta espacialidad a estos pensamientos, teorías, metodologías, estrategias, ideas urbanas, pues para contar con un recurso en la planificación de las ciudades que tiene aún mucho por explorar en sus potencialidades, ¿no? Sería todo. En verdad, muchas gracias por la atención y también gracias, Roberto, por el seguimiento y apoyo. Y por favor, saludos a nuestro muy estimado Pancho. Gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Arturo.
Pancho Francisco Moscovitz es el director de la carrera de arquitectura aquí en la Facultad de Diseño y Comunicación. Él no ha podido estar presente hoy, pero también codo a codo junto con él hemos llevado a cabo la edición de este cuaderno y los próximos que llegarán, y también las jornadas a las cuales están todos invitados a partir del lunes. Así que muchísimas gracias, maravillosa presentación, y han cumplido con el tiempo, es más, lo hicieron antes, así que muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con Tatiana Brenghini y sus colegas investigadoras de la Universidad de la República en Uruguay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas. ¿Podemos compartir pantalla? Sí. Ahí. ¿Se ve? Se está compartiendo. Bueno, ¿se ve, no? Sí. Bien. Esta presentación surge Está cargando, ¿no? Sí, sí, sí. Es pesado. Si quieren, para que corra un poco mejor, ¿Ahí conviene, se escucha? se escucha, sí. Lo que les iba a decir es que quizás conviene sin la cámara, solo el audio y probando con la presentación a ver si corre más rápido. ¿Ahí se escucha? Bien, vamos adelante. Se entrecorta bastante. A ver, si quieren, prueben de nuevo. Me parece que se fueron, Roberto, así que si querés podemos seguir avanzando. Bueno, continuamos con Alberto Secchi. No sé si... Alberto, si estás, no, al menos no lo encuentro. O podemos continuar con, sí que la veo acá, Verónica Cremachi, mientras nuestras colegas uruguayas se reconectan. Ahí están. Chicas. Perdonen, Disculpen. tuvimos un tema con internet, perdón, mil disculpas. A ver si Bueno, ahora podemos. Arrancamos, vamos rápido. La presentación surge del trabajo de investigación, entonces, Arquitectas Uruguayas, que estamos llevando adelante en un equipo de investigación en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de Uruguay, ante la necesidad de investigar en la historia de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad moderna, y en especial en la arquitectura, donde en un escenario donde hay obviamente claras ausencias de las mujeres, lo que no es referente masculino. Esto tiene como consecuencias en la identidad construida a través de los relatos historiográficos dominantes en lo que es la historia de la arquitectura moderna. El trabajo se apoya en la convicción constatada, efectivamente, de que las mujeres han estado presentes en el desarrollo de los conocimientos y la producción de la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, sus aportaciones, sus obras, su producción, fueron omitidas o no figuran en lo que son los relatos historiográficos, en las investigaciones que se han hecho hasta ahora o hasta hace muy poquito. Por este motivo, casi 100 años después del egreso, 100 años se cumplieron el jueves pasado, del egreso de la primera arquitecta mujer de la Facultad de Arquitectura en Uruguay y en toda América, en todo el Río de la Plata,
es importante incluir en la historia esta parte faltante, ¿no? Que sin la cual la historiografía de la arquitectura nuestra, de Uruguay y de América Latina, no está completa. Julia Guarino Fischer nació en Éboli, en Italia, el 17 de julio de 1897. Emigró de niña con su familia a Uruguay y realizó su formación secundaria en Montevideo. Ingresó a la Facultad de Arquitectura en 1916 y en julio de 1923 culminó sus estudios universitarios y se convirtió en la primera arquitecta egresada del país y una de las primeras en Latinoamérica. Julia ingresó como dibujante en la década del 20 a la Dirección de Arquitectura del entonces Ministerio de Obras Públicas. Desempeñó su actividad técnica primero como dibujante, luego como arquitecta y después como jefa de departamento. Finalmente llegó a obtener el cargo de subdirectora, trabajó en el Ministerio de Obras Públicas hasta pasados los años 70. Si bien allí realizó obras de diversos programas, el fuerte de su proyección fueron los edificios educativos. Fue responsable de una serie de proyectos, ampliaciones y ejecutivos que presentan distintas respuestas al problema. Son además en su mayoría obras en el interior del país, por lo que revisten un interés agregado en cuanto al despliegue de infraestructuras públicas de calidad en todo el territorio nacional. Entre sus obras que tuvo a cargo en el Ministerio se pueden mencionar la ampliación de la Escuela número 4 en San Carlos en el año 1926, la Escuela de Toledo en 1931, la Escuela de Canelones en 1932, la Escuela Rural número 15, 45 y 60 de 1939, la Escuela número 39 de Pueblo Centenario, ya en 1940, la Escuela al Aire Libre en Trinidad, la Escuela Agropecuaria de Durazno en 1943 y la Escuela de Vitivinicultura Presidente Tomás Berreta en Las Piedras en 1944. El conjunto de sus obras muestra la calidad de una producción pública que dejó como legado. El ejercicio profesional no fue su único interés. Fue docente en la enseñanza secundaria y tuvo una destacada actuación pública en organizaciones sociales y políticas. En 1928 integró la comisión directiva de la Alianza Uruguaya de Mujeres. En 1935 fue cofundadora junto a Paulina Luisi de la Asociación de Mujeres Tituladas de la Universidad de la República. Integró la organización Open Door, una asociación internacional apolítica y no religiosa de defensa de los derechos de las mujeres. Julia desarrolló la profesión de arquitecta en un contexto adverso para las mujeres en Uruguay, asumiendo con gran responsabilidad la producción de obras públicas, comprometida social y culturalmente con su tiempo. Participó activamente en la vida universitaria, en particular haciendo visible la situación de desventaja de las mujeres con el objetivo de transformar esa realidad y para que un mayor número de mujeres pudieran acceder a las carreras universitarias. Participó tempranamente de agrupaciones feministas pioneras en nuestro país que levantaron las banderas de equidad, militando activamente por el sufragio femenino y por los mismos derechos civiles respecto al hombre. Fue representante de Uruguay en el exterior, no solo como arquitecta, sino como activista femenina. La actividad de las arquitectas fue invisibilizada por la cultura arquitectónica y la historiografía casi que por completo. Hecho que pretendemos no solo enmendar, sino problematizar, denunciar y reparar. La necesidad de academizar la historia de las arquitectas mujeres y de consolidar una historiografía nueva a través de la investigación implica también modificar los ejes de la narrativa que estructuran los discursos y ponen en cuestión conceptos, preceptos inmutables dentro de nuestra profesión. Hoy en día, la ausencia de referentes fuera de lo masculino fomenta la creencia de que no existen arquitectas dignas de ser estudiadas, promoviendo valores y estereotipos basados en un modelo de arquitecto canónico, un hombre blanco, heterosexual, burgués de clase media, que es asumido históricamente como la norma. Esto no se pretende juzgar, obviamente, a la sociedad uruguaya del siglo XX, ni a toda la sociedad latinoamérica que fue, con la mirada que hoy tenemos, pero sí tenemos que entender el contexto en que se desarrollaron estas mujeres, evidenciar su existencia, las oportunidades y dificultades que se presentaron, y cómo fueron ocupando de manera silenciosa e irrevocable distintos espacios fuera de lo exclusivamente doméstico. Intentar aportar otra mirada a las formas en que se ha contado la historia puede generar un nuevo marco de referencia amplio e inclusivo que ayude a mejorar nuestra profesión. Esto es un poco los avances de lo que estamos trabajando y nada, solamente queremos dar las gracias por la oportunidad de difundir nuestro trabajo. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros por el aporte que han hecho y una presentación maravillosa, esclarecedora y necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces, gracias a ustedes, con Alberto Secchi. No lo he visto, pero por las entró en este último momento, lo convoco.
Y si no, continuamos con Francisco Antonio Guerrero Ibáñez, que a él sí lo he visto conectado, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia. ¿Estás por ahí, Francisco? Bienvenido. Buenas tardes. Permítame un momentico, a ver si puedo solucionar. Listo. ¿Sí? ¿Me están viendo? Perfecto. Listo, buenas tardes. Mi trabajo permítame un momentico, es el resultado de la investigación que presenté como tesis de grado para la maestría en arquitectura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es una aproximación teórica donde se busca definir un poco lo que es un aeropuerto, una arquitectura y digamos una instalación de infraestructura que surgió recientemente, si tenemos en cuenta que fue apenas hace 100 años que comenzó como tal a hablarse de transporte aéreo. El proyecto se abordó, la investigación. Perdón, pues, Francisco, te veo en una pantalla chica, no sé si podrás ampliar o ponerlo. Es que tuve un problema y me tocó con un computador un poquito viejito y estoy conectado en el celular. Okay. Y me están viendo desde el celular. Bien. Qué pena, un problema técnico ahí pequeñito. Les decía que la investigación se abordó desde un enfoque desde la filosofía, desde la epistemología de la técnica, a partir de la aproximación de 3 autores diferentes. Uno es Gilbert Simondon con su obra El modo de existencia de los objetos técnicos. En esta obra él plantea el sentido que tiene la existencia, la presencia de los objetos técnicos que nos rodean. Él expone allí que todos los objetos técnicos que en este momento hacen parte de nuestro entorno, más que utensilios o que prótesis que creamos para que nos ayuden en la ejecución de las labores cotidianas, son seres de naturaleza técnica que como tal desempeñan una función dentro de la sociedad humana y en ese sentido tienen un carácter de existencia y esa existencia les permite identificar una génesis y a partir de esa génesis un proceso de evolución que él denomina la concretización. Y tanto esa génesis como esa concretización se identifica en la función vital, es decir, en la actividad que estos seres técnicos ejecutan en la sociedad nuestra. El otro autor que se tuvo en cuenta para este trabajo fue Martin Heidegger, en un artículo que se llama La pregunta por la técnica de 1953, donde él busca establecer y cuestionarse por cuál es la esencia que habita en la técnica a partir de la identificación que tiene la técnica dentro de la realidad del ser humano, cuál es la finalidad de la técnica. Y ahí plantea que la técnica le permite al ser humano desvelar el acontecer de su medio. El otro autor que se tuvo en cuenta para este trabajo fue José Ortega y Gasset, con su obra de La meditación por la técnica, donde él busca establecer qué es la técnica, identificando su origen y la importancia que tiene en la existencia del hombre. Allí plantea que todos los seres vivientes que estamos en el planeta tenemos un repertorio de necesidades elementales que son las que garantizan nuestra existencia y a partir de suplir ese repertorio, todas las especies vivas mantenemos la vida consigo, pero nosotros, los seres humanos, además de satisfacer esas necesidades elementales, tenemos la capacidad de dejarlas de lado un poco y entender lo que pasa en nuestro entorno y con eso adquirimos conciencia de lo que es estar vivo. Todo esto lo utilizamos para tratar de explicar qué es un aeropuerto y cómo funciona un aeropuerto. El trabajo lo que hizo fue abordar el tema asumiendo desde
Gilbert Simondon, que las aeronaves son seres de naturaleza técnica que tienen una génesis, que están en un proceso de evolución y como tal tienen una función vital que es transportarnos a nosotros en su interior y necesitan un espacio para poder cumplir con su función vital. Esta génesis es posible a partir de lo que plantea Heidegger, que nosotros tenemos la capacidad de, en la ejecución de nuestras labores cotidianas, entender nuestro entorno, identificarnos a nosotros mismos, identificar nuestras falencias y a partir de allí tenemos la capacidad de proponer, producir elementos. Es un poco el marco teórico en general. Entonces, la génesis de las aeronaves en este marco teórico es que nosotros, los seres humanos, con el propósito de descifrar el mecanismo que hacía posible que las aves alzaran el vuelo, las estudiamos, las identificamos y una vez teníamos identificado estos elementos, fuimos capaces de producir en un artefacto mecánico, reproducir en un artefacto mecánico esta capacidad la empezamos a utilizar para nuestro beneficio, de ahí surgieron las aeronaves primitivas, que una vez se les asignó la función de transportarnos en el interior, surgió la industria del transporte aéreo y en este contexto las aeronaves empiezan en un proceso de evolución y en ese proceso de evolución surge la necesidad de los aeropuertos. Los aeropuertos primitivos simplemente eran un campo abierto, libre de obstáculos que permitieran que estas aeronaves aterrizaran, estuvieran un momento y volvieran a despegar. Pero en el proceso de su evolución, esas actividades se fueron perfeccionando y fueron generando la necesidad porque en los aeropuertos se fueran integrando otras actividades y esas otras actividades fueron generando la necesidad porque a su vez fueran apareciendo espacios y se fueran identificando sistemas, se fueran complejizando y hasta llegar a ser lo que son los aeropuertos de hoy en día, que a la luz de la teoría de Gilbert Simondon los podemos asumir como conjuntos técnicos que están conformados por una serie de infraestructuras dedicadas cada una a permitir una función específica, a soportar una actividad específica y sobre todo a garantizar como medio asociado de las aeronaves la existencia de estas y el cumplimiento de su función vital. Un poco ese es el sentido del artículo. Creo que hablé muy rápido y ya eso era como lo que tenía para contarles del artículo, es cómo la técnica está ahí presente, cómo nos permite identificarnos, cómo nos permite producir cosas para mejorar nuestras condiciones y en ese producir cosas hemos creado una serie de artefactos, no solamente las aeronaves, como la reflexión importante ahí, toda la cantidad de artefactos que hemos producido, digamos que esa misma producción se podría aplicar a la arquitectura y cómo nosotros con todos estos elementos transformamos nuestro entorno, sobreponemos cosas y estamos en un punto en el que desde la técnica, el paisaje natural en el que nos desenvolvemos es un paisaje donde están todos los elementos que están dados por la naturaleza, más todos los elementos que desde la capacidad técnica que tenemos hemos puesto en ese paisaje y los asumimos como los elementos que nos da la naturaleza como parte de ese paisaje natural. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Muy interesantes las nociones de Simondon aplicadas a la arquitectura y específicamente a los aeropuertos. Muy interesante. Bueno, continuamos entonces con, creo que Alberto Secchi no se ha podido conectar, así José Luis Campero tampoco. Así que bueno, continuamos con Verónica Cremacci entonces, que ahí sí la veo conectada, de la Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Argentina. Muchas gracias, Verónica, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos.
¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, tanto para participar de la revista Cuadernos como para esta instancia. Bueno, yo voy a presentar un tema de índole histórica. Vengo desde hace un tiempo estudiando el tema de la vivienda en la región específica de Cuyo, que es de donde provengo, al oeste de Argentina. Durante algunos años me dediqué a Mendoza, y últimamente me he centrado en otra de las provincias que es San Juan, que tiene una particularidad que condicionó, digamos, muy profundamente su vida urbana, que fue un terremoto que la destruyó completamente en 1944. En digamos, en este año, esta década, este final de década, estuvo muy influenciado también por una coyuntura política que daría lugar al peronismo, movimiento que va a tener un especial interés en la política de vivienda y que planteó diferentes modelos a lo largo del país, y que, digamos, la realidad sanjuanina con esta situación del sismo va a condicionar los modelos que se implementaron. Tenía que básicamente el gobierno resolver la emergencia, y para ello, en una ciudad totalmente devastada, se plantearon diferentes soluciones que fueron además difundidas por el gobierno como una demostración de su pericia técnica y de su celeridad para resolver una situación de emergencia, pero que tenían un contradiscurso, que era, por un lado, el enarbolado por la oposición, el gobierno de la oposición provincial, en que se criticaban estas soluciones habitacionales, pero también una prensa que estaba en disconformidad y que recogía las situaciones de habitar que padecían y que sufrían los asilados en estas situaciones de emergencia. Entonces, mi intención fue contrastar las voces oficiales nacionales que mostraban estas casillas y estas situaciones habitacionales provisionales como una demostración de su eficiencia política para resolver un problema, con la otra voz que no ha sido retomada por la historiografía, que era la voz de los habitantes, que fue recogida por la prensa y que un poco mostraba la problematicidad de vivir en estas soluciones habitacionales. Quiero compartirles una sola imagen para no extenderme en el tiempo, que nos va a dar cuenta un poco de cómo eran estas soluciones habitacionales propuestas a nivel nacional. Tenemos unos pocos minutos más, ya que no hay 3 ponentes que nos han presentado, así que tenemos un par de minutos más. Ahí no sé si se está viendo. Sí, ahí se ve perfecto. Bien, en la imagen podemos ver algunas de estas soluciones habitacionales planteadas por el gobierno. En el margen superior izquierdo vemos uno de los barrios provisionales, el Capitán Lazo, que fue el de mayor envergadura que construyó el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas. Como ven, es un barrio que presenta una fuerte uniformidad. La mayoría de las soluciones fueron casillas de un material que es una chapa de fibrocemento llamada Ondalit, que fue trasladada en ferrocarril. De este tipo de viviendas se construyeron miles a lo largo de todo el Gran San Juan, que son las inmediaciones de la zona de la capital. Y bueno, el gobierno pregonaba esta eficiencia técnica que en 3 meses, o sea, antes de los primeros fríos, porque el terremoto de San Juan acaeció el 15 de enero del 44, entonces antes de los primeros fríos debía el pueblo sanjuanino tener un albergue. Al principio se repartieron algunas carpas, pero finalmente se llegó a esta solución provisional que era de un material un poco más duradero. Estos barrios tenían servicios comunes, es decir, algunas casillas tenían sus baños privados, pero en la mayoría eran simplemente módulos que tenían lugares de aseo comunes y también unas especies de piletas para lavar y juntar agua. Entonces esto implicaba ciertos trastornos que digamos que no estaban reflejados en los discursos oficiales nacionales.
Y así, por ejemplo, uno de los más recurrentes era un problema social, que era que estos barrios estaban conformados por gente de distintos estratos, que digamos, provenían de distintos barrios y que te acomodaban aleatoriamente. Si vos cambiabas completamente de tu vecindario, te llevaban a una zona que estaba alejada de tu trabajo, lo que también impactaba en tu movilidad y en tu forma de llegar a trabajar, que estaba alejado de las zonas comerciales, entonces que esto dificultaba el acceso a poder comprar el sustento diario, y que finalmente también esto resultó un problema porque estos barrios que en principio eran provisionales terminaron siendo definitivos, es decir, duraron décadas en las mismas condiciones, y lo que el gobierno nacional y provincial comenzó a hacer finalmente fue empezar a mejorarlos, pero nunca erradicarlos. Además de estos problemas que emergían inmediatamente, existían otros, por ejemplo, el tema del hacinamiento. Estas casillas que estaban pensadas para una sola familia, muchas veces eran ocupadas por varias familias, lo que llevaba a situaciones de hacinamiento y de promiscuidad, denunciaba la prensa, y por esto habían ciertas acciones que eran promovidas por la Iglesia, como por ejemplo la celebración de matrimonios comunitarios, es decir, la iglesia iba y generalmente estos barrios también se había montado una iglesia provisoria y casaba a todo el mundo que estuviera cohabitando, como una forma también de hacer presencia y de evitar estas situaciones que eran escandalosas para la época. Además, la falta de higiene, estos barrios que eran muy populosos tenían baños compartidos, y en la prensa existen denuncias constantes acerca de la higiene de estos módulos que servían de baños. Otro de los modelos que también fue problemático que se implementó fueron las casillas de tipo vialidad, que eran pequeñas casas. Esta la podemos ver en el margen inferior izquierdo, que son casillas de madera, que eran de muy pequeñas dimensiones, que poseían en muchos casos un cubículo que funcionaba como baño al costado, pero que debido a las pequeñas dimensiones de estas casillas de madera, muchas de las actividades diarias cotidianas se hacían en el exterior. Entonces esta situación de interior-exterior, espacio público y privado que tenían ya las casas en esta época consolidadas y que formaban parte de las buenas costumbres, se ve totalmente subvertida. Las familias dormían todas hacinadas en un mismo ambiente y realizaban las actividades como cocinar y comer en la vía pública. Estas viviendas se llamaban de tipo vialidad porque eran de la década anterior, habían servido como viviendas provisorias de vialidad, de la Dirección Nacional de Vialidad, y se implementaron también masivamente en gran número en San Juan. Y bueno, finalmente el confort era otro de los temas que se recogía en la prensa, porque además del tamaño de las pequeñas dimensiones, imagínense meter muebles que estaban pensados y diseñados para habitaciones, para casas normales, meterlas en estos pequeños habitáculos. Hay muchísimas referencias, incluso cómicas y humorísticas que la prensa recoge acerca del tamaño de las casillas. Y otro tema que emerge es el tema de la eficiencia térmica. Estas casillas de fibrocemento no eran aislantes, y esto resultaba un problema en un verano sanjuanino con 40 y pico grados de calor. Digamos que el pueblo estaba muy acostumbrado a tener viviendas de adobe que funcionan muy bien térmicamente en esta zona, y el cambio fue abrupto. Entonces, bueno, finalmente, como para ir redondeando, se rescata si bien digamos que ya el modelo unifamiliar que propugnó el peronismo y que se extendió a lo largo del país ya estaba consolidado a partir de los barrios jardines. San Juan presenta un caso excepcional debido a esta situación del sismo, y no se cumplen estos parámetros del habitar que
que son propios del peronismo en otros espacios. Existe esta subversión del espacio público y el privado. Además, eran familias que estaban atravesadas por un duelo, no hay un arraigo al barrio, porque la atribución de estas casillas fue arbitraria. Entonces hay unas ciertas particularidades del habitar que resultan interesantes recoger, porque el caso de San Juan presenta esta excepcionalidad, y hablar del caso sanjuanino también ayuda a, digamos, a romper esa uniformidad digamos que con la que se presenta el habitar en el peronismo en otros casos nacionales. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por traernos desde la historia otro caso donde en nuestras sociedades, por distintos motivos, muchas veces lo que es provisorio termina siendo permanente. Es un caso histórico muy interesante. Bueno, y para cerrar entonces con la última ponencia, continuamos con Natalia Maceiras de Uruguay. Natalia, vas a tener algunos minutos más, al igual que Verónica. Así que bueno, la pantalla y el micrófono es tuyo. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto ser parte de esta presentación, de este grupo tan heterogéneo, pero tan interesante a la hora de plantear distintas problemáticas en lo que tiene que ver con el territorio, con la arquitectura, y voy a introducir otra parte que tiene que ver con la economía, que muchas veces a los arquitectos nos cuesta ese mix, pero que nos parece bien interesante. Comparto entonces pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Esto parte de una tesis de posgrado, una tesis de maestría que realicé de la maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República en Uruguay, donde un poco la idea era tratar de entender qué era esto de las plusvalías urbanas. Para ello hice todo un análisis comparativo de algunos ejemplos exitosos a nivel internacional, España, Brasil, Colombia, y a su vez a nivel de Uruguay, a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial que se aprueba en 2008, la 18308, y donde se prevén algunos instrumentos para esa recuperación. Parecía interesante, bueno, trabajar sobre ello. Era relativamente reciente, pero teníamos las posibilidades de poder evaluar. Entonces hay algunos conceptos claves que parecen importantes resaltar: el concepto de plusvalía, el binomio planificación y gestión, el tema del territorio. Muchas veces hablamos de la ciudad, de los centros urbanos, y cuando hablamos de ordenamiento territorial y territorio, hablamos de algo bastante más abarcativo, de qué es esto de la redistribución y equidad social. La economía urbana, evidentemente esto tiene que ver con el valor del suelo y con un concepto importante del derecho a la ciudad. Entonces, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible plantea algunos principios rectores que nosotros entendemos que son bastante revolucionarios, bastante jugados en el sentido de pensar qué mundo queremos, ¿no? Qué país queremos, y poder generar a partir de ello un sistema de instrumentos de ordenamiento territorial, pero que todos deben de tener en cuenta estos principios rectores. Y en particular, con este binomio que hablaba de planificación y economía urbana, algunos que me parecía importante señalar, ¿no? La adopción de las decisiones actuales y decisiones y actuaciones sobre el territorio a través de una planificación ambientalmente sustentable, con equidad social y cohesión territorial. Eso que por ahí algún compañero habló de las fronteras que podían ser entre países, pero también las fronteras que podían ser entre un barrio privado y un asentamiento. Bueno,
de qué forma cuando planificamos tenemos en cuenta este principio. También dentro de los principios se plantea la distribución equitativa de las cargas y beneficios en el proceso urbanizador entre públicos y privados, y la recuperación de los mayores valores inmobiliarios generados por el ordenamiento del territorio. Esto que ahora voy a desarrollar un poquito más, parece lógico, parece necesario, pero a veces no es tan fácil de llevar a cabo. Y eso tiene que ver con esa conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental, la equidad social, para lograr un territorio integral, sostenible y cohesionado, donde además garantice la accesibilidad a equipamientos y a los servicios públicos necesarios. Esto también se engancha con recién lo que planteaba Verónica, y esos barrios provisionales que realmente impactan, en que probablemente dar vivienda no quiere decir lograr condiciones mínimas necesarias para una calidad de vida de la población. Entonces, cuando hablamos de plusvalía, y voy a tratar de ir bien rápido, pero después van a traer todo esto en el artículo, pero quiere decir qué cosas aumentan el valor por causas extrínsecas, ¿no? Entonces decimos, bueno, si nosotros estamos planificando y estamos generando en determinado lugar que un terreno tiene mayor altura, mayor edificabilidad, cambio de categoría de suelo, no es el propietario del terreno quien lo generó, sino que es la ciudad. Y por eso, parte de eso debe de retornar a la ciudad, porque el derecho de la plusvalía es de la ciudad y no de los privados, de los desarrolladores o de los urbanistas que definimos casi que como una varita mágica. Bueno, acá subimos altura, acá cambiamos el uso del suelo. Entonces, el tema de la recuperación de plusvalía generado a partir de la planificación nos parecía un tema súper importante. Y que no se trata de, yo ponía irónicamente el tema de ser Robin Hood, de sacar de un lado para poner el otro, sino de recuperar, de redistribuir y de generar ingresos genuinos para el financiamiento de la ciudad. La ley plantea dos formas que tienen que ver con el retorno de las valorizaciones y los mayores aprovechamientos, y voy a ir, porque el tiempo es acotado, pero un ejemplo aquí en Ciudad de la Costa, en Canelones, Uruguay, donde está el aeropuerto para todos los que han venido a nuestro país, en realidad no es Montevideo, es Ciudad de la Costa, Canelones. Desarrollamos a partir del 2005 el Plan de Ordenamiento Territorial, el Costaplan. Incluimos dentro de los instrumentos esta recuperación de plusvalías que llamamos la captación de la valorización, y con una explicación muy clara, es decir, bueno, si nosotros tenemos un edificio, un terreno que tenía la posibilidad de construir 3 niveles hasta 850 y lo subimos, eso que está por encima tiene una valorización que es externa al propietario y que va a un fondo de gestión urbana, y que con eso va a la generación de esa equidistribución que decimos, ¿no? De generar terrenos para vivienda de interés social, no donde está la intervención, sino en otro lugar. Un ejemplo ahí que ven en el gráfico, es decir, bueno, cómo determinados edificios que aprovechan esta mayor edificabilidad, mayor altura, mayor factor de ocupación del suelo, lo que genera es un valor, un monto, que con eso se hace un centro de barrio o se compra terrenos para realojos en otros lugares del departamento. Es así que hay varios paradigmas respecto a la recuperación de plusvalías, que casi que después se pueden pensar y decir, bueno, es por una excepción. No es por una excepción. Lo importante de esto es poder definir zonas, por ejemplo, en este caso, zonas específicas que cambian la normativa, y que con el pago de esa valorización, lo que se hace es recuperar parte de esa valorización. Y así es como entre el 2005 y el 2020, y si ahora pusiera el 2023, ustedes ven un cambio sustancial en una zona. Esta es Avenida de las Américas, es la que une el aeropuerto con el centro de Montevideo, y esto generó un ingreso interesante por recuperación de plusvalías. Y esto, que no es en cualquier lado, sino en donde la plusvalía es un derecho, no es un nuevo impuesto, sino que si el propietario, el emprendedor, el desarrollista quiere tomar esa diferencia de altura, bueno, tienen que pagar, y eso después
cómo se redistribuye en el territorio en otras zonas que los necesitan. Esto, acá está Montevideo, esta es la ciudad de la costa, para allá estaría todo el este de Maldonado y Rocha, y lo que se hace es, bueno, ustedes ven ahí algunos puntos violetas, que es donde se capta la valorización, y se redistribuye en estos puntos rojos que están en los barrios con mayores dificultades, con necesidad de nuevos equipamientos. Entonces, quizá después pueden haber algunas consultas, pero básicamente nosotros entendemos que cuando desde la política pública hay reglas claras para un crecimiento ordenado de la ciudad, es posible recuperar para la propia ciudad parte de ese mayor valor generado por la planificación, y para eso con eso podemos tener como un financiamiento genuino de la propia ciudad. Que la aplicación de ese instrumento disminuye la especulación inmobiliaria, porque justamente las reglas son claras y se sabe, bueno, cuál es la normativa previa, cuál es la nueva normativa, y cuáles son los pagos necesarios para recuperar esa valorización, esa plusvalía que van a un fondo de gestión urbana, y que se definen, bueno, que esa plata que ingresa vaya a la generación de espacios públicos, a la generación de equipamientos, como ven ahí en la foto. Pero esto implica dar una discusión a fondo, lo digo en nuestro país, pero estoy convencida, digo, esto lo hemos trabajado bastante a nivel de grupos del Lincoln Institute, sobre en toda Latinoamérica, que es necesario reglamentar esto para establecer con los gobiernos departamentales, con los gobiernos locales, un cambio de cultura, un cambio de paradigma, donde se entienda el derecho de cada ciudad a participar en el mayor valor inmobiliario generado por la planificación, y ahí la responsabilidad es compartida, ¿no? Nosotros acá estamos hablando de investigaciones desde la academia, pero también es muy importante que, digo, me toca estar un poco en los dos lados, en lo que tiene que ver con los decisores políticos, en los técnicos a nivel nacional, a nivel departamental, pero también los actores privados y sobre todo la ciudadanía, que es importante empoderarse de estos conceptos para saber que tienen derecho a reclamarlo, y que es importante, y bueno, pienso por ejemplo en Puerto Madero o en otra cantidad de ejemplos, decir, bueno, está bien, pero ¿a dónde va esta valorización? ¿Cómo se distribuye? ¿Es posible con eso financiar equipamientos lejos de donde son las inversiones para poder tener de alguna forma ciudades más equitativas? Entonces, finalizando, creemos que, digo, la ley está por ahí, la pueden buscar, la ley constituye un aporte a la construcción de ciudades a partir de la planificación y de la gestión del territorio. No hay planificación, la planificación tiene que ser sí o sí con la participación de la gente, con la definición de las prioridades, y ese binomio planificación y gestión fundamental para poder llegar a resultados. Que además este concepto contribuye al mejor aprovechamiento de los servicios y las infraestructuras instaladas, pero sin embargo, bueno, me gustaba terminar con preguntas. ¿Se logra recuperar para la ciudad la plusvalía y redistribuir en el territorio? Sería un buen ejercicio de pensar de que todos los que estamos aquí en nuestras distintas ciudades, entre los distintos países y territorios, investigáramos un poquito sobre esto. Que las políticas públicas debieran asegurar políticas de Estado, donde compatibilizar economía, territorio y sostenibilidad, poniendo en el eje las personas, y que no varían con el gobierno de turno. Cuando estudiamos en esta tesis los casos de Montevideo, Maldonado y Canelones, en un periodo de gobierno, bueno, se podía ver claramente cuál era la incidencia de esto en la ejecución de espacios públicos, de vivienda, de interés social, y de repente Maldonado en el siguiente periodo lo primero que hace con un cambio de signo político fue, bueno, un decreto donde se exoneraban la recuperación de plusvalía, la exoneración de la valorización. Entonces decimos, bueno, deben de ser políticas de Estado. Y simplemente para terminar, yo creo que esto tiene que ver en realidad con bastantes de las intervenciones. Este año, hace unas semanas,
en el Congreso Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos, que fue en Copenhague. La consigna era futuros sostenibles, que no quede nadie atrás. Flor de consigna, nos parece muy interesante, pero sería bueno cuestionarnos si estamos avanzando en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Natalia, un cierre brillante para una serie de exposiciones brillantes. La verdad, no podría haber sido mejor. Bueno, ya esta es la última ponencia, la verdad que, como decía recién, fueron todas muy interesantes. Me agarro de algo que dijo Natalia, que tiene que ver con la diversidad y la heterogeneidad de esta mesa. Y un poco es el espíritu de este cuaderno, donde si bien el mismo estaba estructurado en 5 capítulos y cada capítulo era abordado o abordaba uno de estos ejes temáticos, me parece que una presentación que es esto una celebración también de haber llegado a editar ese trabajo, iba a ser mucho más interesante poder generar estos intercambios dentro de los distintos campos de la arquitectura y de la arquitectura junto con otros saberes. Entonces termina como Natalia conectándose con la primera ponencia de Santiago y hablando de Santiago, de estrategias posibles para intervenir en ciudades y en metrópolis y la mirada política, no solamente económica de Natalia, necesaria, y Verónica, que seguramente tiene hilos que se conectan con la exposición de las compañeras de Uruguay, el equipo de Tatiana, Soledad y demás, que traen desde la historia un caso de hábitat popular, de emergencia, pero una emergencia que se mantiene al fin hasta hoy, y el caso de la primera arquitecta egresada de la Universidad de la República, que es un ejemplo dentro de los tantos de invisibilización del hacer y del pensar del ser. Entonces está ahí la historia rescatando y poniendo en el escenario para que discutamos hoy y podamos transformar esos hechos. O la mirada de la arquitectura y la tecnología, en el caso de la exposición de Francisco y de Mónica allá de España, donde de una manera muy inteligente y puramente interdisciplinar, como que están yendo a los conocimientos que genera la filosofía. Entonces traen a este autor que es Bruno Latour o a Simondon, y entonces puedo aplicar el concepto de habitantes humanos y no humanos de Latour, o toda esa maravillosa investigación que realiza Simondon en modo de existencia de los objetos técnicos, que un libro que había sido como, olvidado, y gracias a Deleuze y demás es como que sale de vuelta a la luz y es material que nosotros los arquitectos podemos utilizar para entender aquellos fenómenos que demandan hoy en nuestra disciplina. Así que se ha barrido prácticamente con todos los, con muchos de los innumerables campos que nos abarcan y nos demandan. Pero bueno, tenemos por suerte bastante tiempo, así que si hay alguna pregunta que alguno de ustedes quiera formular, algún otro compañero o compañera, por favor pueden hacerlo. Incluso los oyentes también pueden ir dejando si tienen alguna consulta
para algún expositor, alguna expositora, lo pueden hacer ahora mismo. Estamos con buen tiempo. No hay nada. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, bueno, vamos entonces cerrando. No sin antes pasar algunos anuncios. Los invitamos nuevamente a las jornadas, la segunda edición de las jornadas interdisciplinarias en arquitectura. La primera, el evento fundacional, fue el año pasado. Incluso Natalia estuvo exponiendo en uno de los paneles, que fue exactamente en diálogos entre arquitectura, economía y territorio. Los 5 ejes que se mantienen son los mismos que organizaron este número de cuadernos. La novedad de las jornadas con respecto a las del año pasado es que este año tenemos mesas de ponentes. Ha sido muy exitoso el llamado a ponencias. Hay más de 60 proyectos que se van a estar exponiendo de lunes a viernes entre las 3 y las 6 de la tarde, 12 exposiciones cada día. Y luego la segunda parte de las jornadas también en cada uno de estos días inicia a las 6 hasta las 8, donde una serie de invitadas e invitados, académicas y académicos, con una gran expertise en cada uno de los temas que se van a desarrollar en ese panel, van a generar un diálogo y un intercambio para abordar estos ejes. Yo les voy a compartir acá en el chat la agenda de estas jornadas, y desde la misma agenda van a poder acceder a cada una de tanto de las comisiones de ponencias como los paneles de invitados. Ya se los estoy compartiendo por aquí. Ahí está. Ahí está, esa es la agenda, y ahí van a poder acceder al listado de todos los expositores, los países a los que pertenecen, un breve resumen de cada una de esas ponencias, y lo mismo con los paneles de diálogos de las 6 de la tarde. Así que bueno, les agradezco infinitamente por haber estado hoy aquí, y bueno, los esperamos en la segunda parte de esta presentación a las 6.